Estamos de celebración este año en la radio de la Universidad de Salamanca. Yo creo que todos los que nos siguen habitualmente o incluso no habitualmente saben que estamos de celebración del 25 aniversario de la radio de la Universidad de Salamanca. Son 25 años ya de radio y hay muchos programas, o hay algunos programas al menos, de la radio de la Universidad de Salamanca que casi están desde el principio de los tiempos, desde que se fundó la emisora hace ya, pues eso, 25 años. Y uno de esos programas, aunque quizás sea un poquitín posterior, pero enseguida nos lo va a decir el compañero Alberto Sansegundo, que ya saben que es autor de los programas de la radio, Buscando Leones en las nubes y todos los libros su libro. Todos los libros su libro sí sabemos que es un poco posterior, pero de los leones no nos damos muy bien cuenta porque yo creo que ese programa comenzaba antes de los 25 años bueno, antes de los 25 años de la radio no, pero antes de que yo llegara a la radio seguramente sí, Alberto. Buenos días y bueno, y es que estamos de celebración. Esto por delante, felicidades, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, muchas gracias. Efectivamente, estamos de doble celebración por razones que comentaremos luego. No, me ha hecho gracia esto de la noche de los tiempos. Efectivamente, yo creo que cuando empecé al acceder a la radio me encontraba todavía dinosaurios en los pasillos de la emisora, ¿no? Sí, son muchos años de la radio, un cuarto de siglo, que es una cifra desmesurada para una emisora de estas características, ¿no? En el caso particular mío, los dos programas tienen sí fechas distintas. Buscando Leones en las nubes es el primero, que marcó mi incorporación a la emisora universitaria. Empezó en el curso 99-2000, solo que por diferentes vicisitudes el primer programa se emitió el 14 de abril del año 2000. Por lo tanto, este viernes, porque estamos grabando el programa, esta cuña con unos días de antelación, este viernes, día 14, se cumplen exactamente los 23 años de vida del programa. Pero es que 23, además 23 años, Alberto, que son muchos programas. son Porque muchos programas. es uno cada lunes. Bueno, no hay que contarlos todos porque, bueno, luego están las vacaciones de agosto, algún día de la Navidad y eso, pero son 23 años haciendo Claro, programa. ha habido además, pues eso, por ejemplo, la propia primera temporada, los programas empezaron el 14 de abril, ha habido temporadas bueno, muy irregulares, la pandemia interrumpió el cómputo, pero esa es la segunda celebración, es que el lunes día 17 de abril eh, se cumplen 800 programas, llegamos a esa cifra redonda de 800 programas del espacio, que eso sí que es una barbaridad. Bueno, casi como la universidad también, el También, 800 exacto. aniversario, ¿no? El octavo centenario. El octavo centenario. 800 programas, date cuenta que son programas de una hora, en donde luego hablaremos, si hay ocasión, de la estructura, para quien no la conozca, ¿no? Mm. Aproximadamente hay unas 10, 12 canciones y otros tantos textos, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de 8.000, 9.000 canciones distintas, 9.000 temas musicales diferentes, radiados a lo largo de este tiempo, con algunas repeticiones, sí. Alberto, ¿es un programa musical sobre todo? ¿O qué es? ¿Buscando leones en las nubes es sobre todo musical o qué es? Originariamente surgió como un programa musical. A mí, bueno, cuando surgió, como digo, hace 23 años la opción de que yo participara en la radio, la finalidad, el propósito que me movió fue comunicar, transmitir, compartir con la gente, la audiencia, el entusiasmo por la música que yo he tenido toda mi vida. He querido compartir música. Aquello que hacíamos en mi juventud de grabarle a la gente cercana, y no a la no tan cercana también, cassettes con las canciones que más te gustaban, pues eso digo, por fin voy a poder hacerlo de una manera supuestamente más colectiva, con más destinatarios, ¿no? Y esa fue la idea. Por tanto, el programa inicialmente era simplemente poner música, y como yo me veía obligado, no me quedaba más remedio que, bueno, pues si no era muy árido, ¿no? Una mera sucesión de canciones, hacer un pequeño comentario, pues lo que hice fue, y ese es el origen, entre sacar de cuadernos, llevo toda mi vida cogiendo citas, referencias de los libros que voy leyendo, y bueno, entre canción y canción intercalaba una cita. Lo que estaba muy claro desde el primer momento era el propósito de no hablar, o de hablar lo menos posible. En ese sentido, porque eso... Lo cumples eso tú a Sí, pie sí. juntas? Sí, sí, razón por la que me gusta muchísimo más Buscando Leones en las nubes que en Todos los libros un libro. Porque en definitiva, Todos los libros un libro, que también tiene sus años, empezó en Radio Universidad en el año 2010, tiene ya 13 años, llevamos 500 y pico programas. En Todos los libros un libro soy yo el que habla, soy yo el que presenta libros. Y por tanto es mi voz la que se oye y mi opinión la que se oye. Y eso no me gusta nada, no tiene interés ninguno.
En cambio, en todos los libros, un libro, el poco tiempo que hablo, que son fragmentitos normalmente cortos entre canciones, no es ni siquiera mi voz. Es mi voz, evidentemente, soy yo el que hablo. Pero lo que hago es leer textos literarios. Por lo tanto, lo que me interesa es, por lo que creo que el programa es interesante y es atractivo, mucho más que todos los libros. Un libro no hay color desde mi punto de vista, es porque se oye la voz de escritores que tienen interés, o al menos lo han tenido para mí, razón por la cual he seleccionado sus textos, y sobre todo un porcentaje aproximado de, digamos, unos 50 minutos. 50 minutos de música, 7 u 8 de textos y 2 o 3 de presentación y despedida, en donde se dan cuenta de los autores de los textos y los intérpretes de las canciones. Esa estructura, en donde, insisto, el protagonismo recae en escritores y en intérpretes musicales, me parece una estructura muy atractiva. Yo me reivindico en mí exclusivamente, y eso lo reivindico con fuerza realmente, el gusto. El buen gusto literario y el buen gusto musical. Las selecciones están siempre hechas con criterios de calidad, con criterios de interés, evidentemente subjetivos, porque pasan por mi filtro, pero en la creencia de que no soy tan distinto al resto del mundo y que, por lo tanto, aquello que a mí me entusiasma, y casi no bajo de ese calificativo, de algo que entusiasme realmente, del entusiasmo, aquello que a mí me entusiasma puede también apasionarle o interesarle a los oyentes. Ese es un poco el planteamiento. ¿Y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Porque claro, las personas cambian, el mundo cambia, el mundo, fíjate si ha cambiado, el mundo ha cambiado muchísimo, yo creo que más que nunca ha cambiado el mundo. ¿Cómo ha cambiado también el programa para ir adaptándose también a esos nuevos tiempos? Yo sé que antes venías, bueno, al principio supongo que hacías el programa en directo, ¿no? Desde aquí, desde el estudio a las 10 de la noche, fíjate, eso ya se perdió, desde luego. Después vino la pandemia también, vinieron las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha ido adaptando también tu programa, ¿no? A esos cambios tecnológicos y esos cambios de ritmo, ¿no? Que ha ido teniendo la propia humanidad y la propia vida. Sí, ha cambiado en dos planos, ¿no? En un plano material externo, diríamos, y en otro más subjetivo personal. En el plano material, evidentemente, yo iba a la radio, no era a las 10, y originalmente empezó siendo de 11 a 12, yo iba hasta los lunes de 11 a 12 de la noche a la emisora universitaria, que cambió de sede varias veces en todo este tiempo, e iba con los vinilos de mi Mm. propiedad, con mis vinilos que poníamos en un tocadiscos allí en la radio y emitíamos con las imitaciones. Por ejemplo, se cumplen, como digo, el lunes 800 programas, pero yo tengo registro de unos 600 y pico, los ciento y pico primeros han perdido. Tengo los guiones, evidentemente, pero y sé la música que puse y los textos que leí. Algunos de ellos los he ido repitiendo en emisiones posteriores, pero los programas en sí se han perdido. Mientras que, claro, a partir de ahí, ya con el paso del tiempo, con la llegada de Internet, hoy me resulta, no concibo la posibilidad de hacer Buscándonos en las Nubes desde el punto de vista sin Internet, porque te das cuenta que yo iba con los libros, con los discos míos, es decir, el universo potencial de música que se emitía era aquella que yo tenía en mi propia casa, ¿no? En este momento ahora, y los textos otro tanto, eran citas de los libros que yo iba sacando. Ahora la labor de información, de búsqueda que puedo hacer a través de Internet es desmesurada. Fíjate que entonces los programas, un cambio, diríamos, esencial, sustancial, pero que tiene que ver con lo material, ¿no? Que está provocado por las condiciones materiales, estas limitaciones que entonces se tenían desde el punto de vista material. Entonces los programas eran la fórmula que a mí me gusta mucho, me sigue gustando, pero que cada vez la hago menos. La fórmula era la fórmula miscelánea. Eran textos escogidos al azar, sin ninguna conexión entre ellos, y canciones también que no tenían vínculo ninguno. Claro, yo no tenía ni las posibilidades de hacer programas monográficos o muy menores, ¿no? Estaban muy limitadas por el poco material del que disponía. Con el paso del tiempo los programas han cambiado radicalmente, es decir, la estructura sigue siendo la misma, pero los programas monográficos han crecido y hay monográficos muy variados, monográficos temáticos, monográficos de intérpretes musicales, monográficos sobre escritores, por ejemplo, a buena pluma, porque hay 800 y el 75% de ellos ni me acuerdo. Pero monográficos, por ejemplo, de escritores, ha habido sobre Cesare Pavese, sobre Fernando Pessoa, sobre Constantino Cavafis, sobre así a bote pronto los que se me ocurren en este momento, ¿no? El lunes saldrá un programa sobre un libro, Metafísica del aperitivo, de un escritor francés. Es decir, puedes buscar muchísima más información a través de Internet y por tanto puedes completar con más facilidad un programa monográfico. Antes mis programas eran deudores exclusivamente de mi memoria. Ahora no es así, ¿no? Luego, por ejemplo, hay monográficos, ha habido infinidad de monográficos temáticos sobre diferentes asuntos que a mí son de mi interés. La lluvia,
la luna, las ventanas. El lunes, conmemorando los 800 programas, empieza una serie de 6 sobre uno de los temas recurrentes, más recurrentes en Buscando Leones en las Nubes, en nuestra trayectoria, que es el tema del amor. Entonces van a ser 6 programas en donde los textos son todos textos relacionados con ese, digamos, sentimiento romántico, y la música también vinculada con ese tipo de emoción, diríamos, ¿no? Entonces, se han multiplicado, por ejemplo, monográficos sobre cantantes, sobre Leonard Cohen, sobre Tom Waits, sobre los Rolling, sobre los Beatles, sobre Neil Young, sobre infinidad de músicos que han aparecido con programas monográficos, ¿no? Han aparecido monográficos sobre escritores, como decía también, ¿no? Y sobre todo esta idea de los temas, ¿no? Temas muy variados que hasta antes de Semana Santa ha habido 4 programas dedicados a las lágrimas, al llorar, también con música y textos relacionados con ese tema. Y todo eso lo propicia la tecnología. La cantidad de información a la que yo puedo acceder, es muy fácil en este momento encontrar canciones sobre el tema que quieras, ¿no? Es muy fácil encontrar información, poemas, por ejemplo. Yo antes tenía que restringirme a aquellos poemas que yo tenía en mi casa, a los libros, ¿no? En cambio, ahora tú quieres buscar la obra completa de un poeta determinado y lo encuentras en Internet, y por tanto enriquece muchísimo la mirada. Sí, ha habido... ¿Y por qué haces radio, Alberto? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué se sigue haciendo radio después de tantísimo cambio? Me comentabas tú de los cambios incluso de ubicación de la propia emisora, todo ese cambio tecnológico, ¿no? Que hace que los programas ahora se hagan de otra manera. ¿Por qué se sigue haciendo radio después de tantísimos años? Bueno, es mi trabajo habitual, yo estoy cobrando por esto, Alberto, ¿no? Y sé que es mi trabajo, ¿no? Pero siempre le pregunto a los colaboradores estos magníficos que tiene la radio de la Universidad de Salamanca, como es tu caso, ¿no, Alberto? Podemos contar, hay varias personas, ¿no?, que están con nosotros desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Por qué se sigue haciendo radio? Porque además sabemos, ¿no?, que no somos una emisora seguida por muchísima gente, que es una emisora quizás de minorías, o en todo caso muy dirigida a la comunidad universitaria, que tampoco tiene uno luego ese satisfacer el ego, decir, bueno, cuánta gente me escucha, cuánto me dicen, cuánto interactúan conmigo, ¿no? ¿Por qué se sigue haciendo radio a pesar de todo, Alberto? En mi caso, por un estado muy notable de imbecilidad desmesurada. Evidentemente bueno, ¿por qué? Bueno, poniéndonos serios, ¿no? Es verdad que esas connotaciones están, lo que decía García Márquez de que escribía para que la gente le quisiera, ¿no? Bueno, también te muestras en el mundo en la componente de ego, quieres ser reconocido en cierto modo, pero también esa componente se viene abajo, tal y como has comentado, porque la audiencia es muy limitada, ¿no? Yo estoy convencido de que Buscando Leones en las Nubes no creo que haya ni 10 personas que lo siguen, sinceramente, no creas que es una falsa modestia. Entonces, ¿por qué uno durante 23 años? Porque el estado de imbecilidad se puede entender, pero más o menos transitoria, que dure un cuarto de siglo es un poco absurdo, ¿no? Bueno, está fundamentalmente la idea de comunicar. Yo creo que esa es la clave. Es decir, y además coincide, voy a desnudarme, diríamos, en un cierto grado de intimidad, ¿no? Hasta un determinado momento de mi vida, yo creo que también en gran medida la vida de casi todo el mundo, es un recibir, es un absorber. Yo me pasé la mitad primera de mi vida leyendo, viajando, teniendo, digamos, experiencias, viendo cine, escuchando música, y en un momento determinado recurro a la metáfora de un estanque, ¿no? Ese estanque está lleno y está a rebosar y necesita vaciarse. Hay un momento determinado de la vida en donde empiezas a conjugar quizá la madurez, ¿no? La diferencia, una de las diferencias entre juventud y madurez es que la juventud, el verbo que conjugas es pedir, y en madurez empiezas a conjugar el verbo dar, ¿no? Te das cuenta de que eso lo quieres transmitir. Si lo digo de manera un poco más pedante, si cabe, tanta belleza hay en el mundo de la música, de la literatura, tantos textos preciosos, tantas canciones que te han emocionado, que dices, ¿cómo es posible que no las conozca el resto del mundo? Quiero que el resto del mundo participe de esta experiencia. Y por tanto esa es la razón fundamental. Quiero comunicar. Evidentemente las demás circunstancias están presentes también. Estás presente tú, digamos, tienes una ventana, aunque sea muy pequeña, abierta al mundo, y por tanto estás pidiendo también o estás pretendiendo el reconocimiento del mundo, ¿no? Pero créeme, aunque resulte difícil de creer inicialmente, está ese factor, no lo niego, pero no es lo fundamental. El fundamental es la misma razón a la que aludí hace un rato cuando hablaba de grabar cassettes para la gente que tenías cerca. Me entusiasma esta música, no te la puedes perder.
Y Y a ti personalmente, Alberto, qué te aporta personalmente? Pues yo también supongo que cuando se tiene que preparar un programa, porque además conocemos de tu grado de responsabilidad, ¿no? Que te gusta hacer las cosas muy bien hechas, que eres muy puntilloso, muy exacto. ¿Eso que te aporta también a ti? Porque supongo que eso también supone estar al tanto de, pues eso, sí, de textos, de músicas. Supongo que eso también amplía los horizontes, no solamente de la gente que te escucha, sino de ti mismo, ¿no? A la hora de hacer el programa, ¿no? Eso se da también. indudablemente, ¿no? Es decir, ha cambiado, a consecuencia de la radio, más quizá de todos los libros un libro que de Buscando en las nubes, mi forma de... Yo siempre he leído, yo siempre he escuchado música permanentemente, pero es que ahora no sé si llamarle profesional o al modo, se ha profesionalizado en el sentido de que, evidentemente, la ventana de la que hables es la ventana del aprendizaje, aprendes. ¿No? Pero claro, has hablado de mi meticulosidad, de mi rigor, yo llamaría mi neurosis, ¿no? No quiero, no me atrevo a presentarme en público de manera chapucera y por tanto investigas, lees, profundizas y eso evidentemente repercute en el crecimiento personal. Yo, por ejemplo, con respecto a todos los libros, un libro en particular, leo de otra manera, leo con mucha más profundidad, leo, antes, claro, siempre he sido muy lector, que no suene a petulancia de ningún tipo, durante gran parte de mi vida yo leía un libro diario, pero claro, 15 días después no me acordaba de nada de ellos, ¿no? Ahora no leo un libro diario, ahora evidentemente no tengo tiempo, tengo mucho más trabajo además, ¿no? Pero subrayas no porque yo no escribo en los libros, pero tomas nota, apuntas, estoy permanentemente, podría contar mi making of, ¿no? Cómo trabajo, yo estoy trabajando en lo que sea, en cuestiones de trabajo, estoy escuchando música y estoy abriendo carpetitas, entonces escucho una canción que habla de lluvia y le meto una carpetita que es lluvia, que va a dar lugar a un programa dentro de 2 años monográfica sobre lluvia y lo mismo con respecto a las canciones. Es decir, estás pensando, vamos a decirlo así ya, en clave radiofónica. Ya vives una experiencia como la de la lectura o como la de la música, las vives en clave radiofónica, lo cual tiene una ventaja extraordinaria, que es que, como has sugerido, enriquece tu mirada, aprendes mucho más y por lo tanto tienes un conocimiento un poco más profundo de las cosas, pero tiene una desventaja. Soy mucho menos inocente. Soy mucho menos inocente desde el punto de vista de la lectura. Ahora soy muchísimo más racional. Ahora bueno, si antes detectabas de manera espontánea, pues si la falta de ortografía del autor no sé qué, o el fallo tipográfico del otro, o el error de traducción que te saltaba a la vista. Ahora, en cambio, estás con la mosca detrás de la oreja, diríamos, esa mosca profesional, o cuasi profesional, estás con ella permanentemente. Has perdido algo de inocencia, yo recuerdo, claro, quizá no rebajo el término, me siguen entusiasmando las canciones y los libros, pero todo está ya bajo la especie de la futura emisión radiofónica. Pros y contras en cualquier caso. O sea que has perdido algo de ingenuidad, ¿no? Desde el 14 de abril de 2000, que se produjo el primer programa de Buscando Leones en las Nubes, hasta este 17 de abril de 2023, en que se van a cumplir 800 programas de este programa, que bueno, yo creo que te lo he preguntado alguna vez, pero bueno, quizás no hay alguna gente que no conozca, ¿no? El detalle del nombre, Buscando Leones en las Nubes, que mira que se han enrevesado, ¿eh? Al final siempre, bueno, quedamos siempre el Buscando Leones, te mando el Buscando Leones, al final siempre lo hacemos más pequeño el nombre, ¿no? Es muy Pero bonito el me nombre. gustaría que comentaras también, porque es un poco enrevesado, desde luego. Sí, a mí me gusta mucho el nombre, es muy descriptivo del propósito, de la finalidad última que me movió a la hora me movió en el momento en el que empezaba a hacer el programa. Cuando surgió la idea de hacer el programa, yo no tenía ni idea de cómo llamarlo, no tenía ni idea de nada realmente, no me apeteció la idea de aparecer en la radio, pero y contando mis batallitas o transmitiendo mis gustos, pero no se me ocurrió el nombre. Entonces, esos días leía un libro de entrevistas. No era entrevista exactamente, era un libro sobre, diríamos, los elementos destacados de la obra de Borges, de Jorge Luis Borges. Y eran fragmentos sobre, bueno, fragmentos de su obra, fragmentos también de entrevistas, pero análisis, comentarios. Y en uno de estos, en uno de estos fragmentos, Borges comentaba que, a propósito de Schopenhauer, que Schopenhauer decía que buscarle un propósito a la vida, literalmente, era un sinsentido, no tenía sentido, la vida no tiene propósito. Es como, decía Schopenhauer, al parecer, es como buscar leones en las nubes, no existe. Pero Borges apostillaba, es verdad, la vida, la historia, no tiene propósito, no tiene sentido. No hay leones en las nubes. Pero Borges, insisto, apostillaba, ¿pero qué es vivir si no buscar leones en las nubes? ¿Qué es vivir si no
la esperanza, la ilusión de buscar un sentido a sabiendas, porque somos racionales, no somos tontos, a sabiendas de que no lo tiene. Bueno, ese buscando, sobre todo, el gerundio. El gerundio me pareció descriptivo, ¿no? A partir de ahí no hablaba de buscando, es decir, de buscar, la vida no tiene sentido, buscar leones no tiene sentido. Entonces yo construí, digamos, el nombre con el gerundio. ¿Qué hacemos mientras vivimos? Vivir es buscar leones en las nubes, siendo conscientes racionalmente de que no hay, siendo conscientes de que no hay sentido. Pero mientras los buscamos, aparecen canciones, aparecen textos, aparecen libros, aparecen experiencias, aparecen gentes, aparecen viajes, aparecen películas, que mientras ocurren nos apasionan, nos entusiasman y por tanto dotan de sentido a una vida que en principio pues no lo tiene. Bueno, Esa es la... y aparece la radio y permanece la radio, ¿no? Que al final es el medio que lo puede conjugar todo, Alberto, ¿no? Es la gran maravilla, ¿no? Que tiene el medio de poder escuchar estupendas músicas, también muy buenos textos, ¿no? Sí, a mí me Y resulta... hacerlo además en ese horario nocturno, que también yo creo que también es un requisito sine qua non del Buscando Leones. Yo creo que hay que escucharlo siempre de noche ese programa. Claro, es un programa nocturno, la elección de música sobre todo, normalmente son músicas reposadas, recogidas, tirando a lo íntimo. eh, Claro, lo que ocurre es que hay dos inconvenientes muy graves, ¿no? Y es una pena, porque me da pena, porque me gusta mucho lo que hago, me gusta, creo que el resultado es digno, sin pasarse de ahí, digno y que puede gustar, puede, incluso términos más potentes, ¿no? Puede conmover, puede emocionar, puede ilusionar, puede hacer reflexionar a la gente, ¿no? Pero veo dos inconvenientes graves, ¿no? Uno es el técnico, evidentemente, pese a los muchos años pasados, yo soy un aficionado y por lo tanto, desde todos los puntos de vista, es decir, el trabajo de la voz. Yo tengo un hermano que es actor de doblaje, claro, y me fustiga, ¿no? Porque es que es un, ¿Cómo puedes ¿sabes? hacer Hablar. eso? Claro, entonces esa falta de profesionalidad que me hubiera gustado suplirla, ¿no? Pero mi profesión es otra, ¿no? Pero eso es un inconveniente grave. Yo no estoy nada satisfecho de mi voz y eso, es decir, si la finalidad, como contaba al principio, era precisamente que la maravilla de las canciones y el interés de los textos afloran a través de mi mediación. Y mi mediación es muy mediocre desde el punto de vista técnico. Técnico en cuanto a la voz y técnico también con respecto al sonido, que no es el que yo querría, ¿no? Esa es una primera gran limitación que me pesa, sinceramente, ¿no? Y la segunda que me pesa también es, pero esto ya no depende ni de mí ni de ti realmente, ¿no? Es la poca audiencia, claro, no hay mucha audiencia. Entonces, es una pena. No lo juzgo en términos personales, porque como puede imaginar cualquier oyente, son muchas las horas que yo le dedico cada semana a la confección de los dos programas, el de Buscando Leones y de Todos los libros un libro. Horas en cierto sentido estériles porque no logran el propósito para el que han sido creadas, que es que llegar a gente. Creo que siendo un mundo, el mío, muy particular, no es mainstream, digamos, no es música que suene en los 40 principales, ni textos que pueden, son programas además de una hora, incluso en Todos los libros un libro, estamos moviéndonos muchas veces por encima de los 45 minutos. ¿Quién escucha en pleno 2023 a un pesado hablar ininterrumpidamente durante 45 minutos? Sabes que el universo en el que te inscribes es muy diferente a aquello que tú ofreces, pero pese a todo yo sí que creo que puede haber, incluso diría miles de personas, mucha gente con sensibilidad, con interés por este tipo de emisiones, ¿no? Y da pena que ese esfuerzo sea baldío. Ya te digo, no tanto por el esfuerzo que uno hace, porque lo haces porque quieres. Evidentemente tú lo has sugerido, yo lo voy a subrayar. Los colaboradores no cobramos, trabajamos gratis et amore, de manera que son 23 años dedicando tiempo de mi vida a una actividad que no es remunerada, pero que ni siquiera lo es en cuanto a lo que decíamos del ego, la repercusión pública, etc. Pero bueno, otros coleccionan sellos en su tiempo libre, ¿no? Claro, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es el ejemplo del apasionado de la filatelia y que se tira 4 horas de su vida en todas las tardes mirando cómo son los dientes de un sello de Malasia, ¿no? Pues tú haces exactamente lo mismo con una cierta dimensión pública que a veces llega y te llega también el feedback y bueno, resulta siempre estimulante, pero en el fondo haces lo que crees que tienes que hacer, ¿no? Es algo que llena tu vida, interesantes en sí mismos, obtienes otros réditos, como en lo que decíamos, de aprender, de crecer, de investigar, que son muy atractivos, y si encima le puede gustar a alguien, ojalá le gustara a más gente, ojalá llegara a más, no le gustara, yo estoy convencido de que le tendría que gustar a más gente, ojalá llegara a más gente. Ojalá hubiera más gente que tuviera noticia de la existencia de Radio Universidad de Salamanca y de muchos muy buenos programas que hay en la emisora.
Pero bueno, yo ya estoy hecho a esa idea y pese a todo, bueno, voy a contar otra batallita. Hace años yo leí un libro, no sé si lo he contado aquí alguna vez, de Óscar Tusquets, este diseñador y arquitecto catalán. Muy interesante, un libro misceláneo, con comentarios, reflexiones sobre la vida, sobre el arte, sobre el diseño. Se llamaba Dios lo ve, el libro. Se sigue llamando Dios lo ve. Y está en anagrama. Y la explicación del título es muy curiosa, ¿no? Yo le quito la dimensión religiosa, pero lo adapto en definitiva, la vida y también en particular los programas de Radio Universidad y mi presencia en ellos, ¿no? Se preguntaba Óscar Tusquets, con de formación profesional, como visitando determinadas iglesias, iglesitas pequeñas, románicas, etcétera, encajadas, encajonadas entre otros edificios, de tal manera que la parte trasera de algunas de estas iglesias prácticamente no se veía, porque está cerrada a la visión del visitante, del público, ¿no? Y sin embargo, en esta parte trasera, casi oculta, imposible de acceso, casi imposible de acceso, los capiteles de las columnas están primorosamente labrados, con todas las hojas y entonces, bueno, al parecer se preguntaba Tusquets, ¿por qué esto? Si no lo iba a ver nadie, ¿no? Y al parecer encontró bibliografía o encontró referencias en donde los canteros hablan, Dios lo ve. Bueno, yo le quito las connotaciones religiosas, pero digo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Porque es lo que hay que hacer. Porque es lo que da, los buscando leones en las nubes. Ya sabemos que no hay leones. Pero mientras tanto vamos a crearlos. Que no lo ve nadie. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay repercusión. Pues bueno, ojalá lo hubiera, pero en el fondo estás haciendo lo que crees que tienes que hacer, que es, de manera un poco petulante, intentar transmitir belleza. Aquella belleza que tú reconoces a través de estos medios, la música, la literatura fundamentalmente, que a mí es una de las palabras clave, belleza. Hay muchas más, pasión, entusiasmo, ilusión, conocimiento, infinidad de términos asociados a música y literatura, que es el dominio de los dos programas, ¿no? Pero belleza, belleza que llega a conmover, canciones que llegan a emocionar, tantas y textos. Ya no hablo de libros, que eso es todos los libros, un libro, de fragmentos, poemas, pequeños fragmentos, pequeñas reflexiones, tan atractivos, tan interesantes, que dices, lo que hablábamos hace un rato, ¿cómo puede ser que esto no pueda ser compartido? Quiero compartirlo. Que no lo sigue nadie. Bueno, sí, salvando las distancias, también Van Gogh murió en la indigencia. Quiero decir que, y no estoy comparándome, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tú haces lo que crees que tienes que hacer. Dios lo ve, tú lo ves, tú haces aquello que crees que debes hacer. Has nombrado a Galdosis, que ha habido muchísimos buenísimos creadores, Alberto, que han muerto en la indigencia y no han visto No, bueno, reconocidos. no hablaba de Galdós, dije Van Gogh, Van pero Gogh. Galdós no sé si murió en la indigencia, me imagino que no, pero hablaba de Van Gogh, el pintor, ¿no? Y no me comparaba, obviamente, ¿no? Pero sí, es decir, bueno, en definitiva esta idea de que es extrapolable a la vida en general. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Que luego tienes reconocimiento, pues lo tendrás, ¿no? Por cierto, contrasta con, diríamos, voy a exagerar, la ética, si podemos utilizar ese término, actual, ¿no? Es decir, la gente lo que quiere en este momento es el reconocimiento inmediato. Quiere la fama, quiere los likes, quiere... Evidentemente, ¿no? Desechas que se te escuche, ¿no? Pero lo Claro. importante es esto. No todo el mundo se ha apuntado, yo creo que también a ese carro, Alberto, de lo inmediato, de conseguir fama enseguida y diciendo cuatro cosas, ¿no? Por redes sociales, sobre todo, y yo creo que es ese el mundo que tenemos actualmente, ¿no? Y lo que tú decías, un programa de una hora, muy difícil que nadie dedique una hora de su tiempo a escuchar solamente a una persona. Es el derrotero, son los derroteros que lleva el mundo. De todas maneras, también las emisoras universitarias yo creo que se han caracterizado por otras ventajas o por otras características que tienen las emisoras universitarias que no van un poco por ese camino, porque además sería un camino donde no tendríamos nada que hacer, ¿no? De lo de la máxima audiencia, ahí no tendríamos nada que hacer porque la competencia es muy grande por parte de grandes cadenas que dedican todo su tiempo y todo su esfuerzo precisamente a la radio, que no es el caso de una radio universitaria que es algo más que tiene una universidad, pero que no es el fin último de una universidad. Yo creo que por eso Claro, tienen que jugar un papel totalmente distinto las claro, emisoras claro, universitarias. claro. Claro, a todos nos gustaría, lo de la audiencia nos gustaría, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Ver ese reconocimiento y yo creo que eso nos afecta pues a todos los que estamos en la emisora universitaria, no solamente colaboradores, sino el resto del personal, ¿no? A los becarios, Sí, yo creo a los que redactores que vienen cada año, pues todos querrían, ¿no? Triunfar en ese año en que están en la radio y que están formándose.
Fíjate que no es la misión de la radio solo, es la de la universidad. Yo creo que la radio universitaria, la universidad en general, a mi juicio, bueno, no puede obviar el presente, no puede obviar los vínculos con la realidad, ¿no? Pero yo utilizaría el término de a contracorriente, la locución, ¿no? Debe ir a contracorriente, Mm. debe ser resistente en este sentido al signo de los tiempos. El signo de los tiempos se va a imponer por su cuenta, pero bueno, aquí hay valores que merece la pena conservar. Yo siempre hablo con mucha frecuencia de la idea de lo tradicional. La tradición viene del latín, el traditio. Traditio es lo que se entrega, aquello que pasa de uno a otro. Entonces, yo reivindico esta idea de la tradición. Hay aspectos de la cultura que son valiosos, han demostrado su valía. Los clásicos han demostrado su valía a lo largo de generaciones y, por tanto, deben ser conservados, deben transmitirse. No todo es innovación, con el juego entre innovación y conservadurismo, diríamos. No un conservadurismo ideológico necesariamente, hay valores, hay textos, hay músicas que deben ser conservadas. No todo es el inmediato presente fugaz y condenado al olvido a los 5 minutos. Esta idea tan del periodismo actual, de lo que ocupa una portada durante una semana, a la semana siguiente lo hemos olvidado. No, aquí hay cosas un libro que hemos leído hace 30 años. ¿Y qué? ¿30 años qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Cervantes, que tiene 500 a sus espaldas? Esta es la idea. Yo creo que la radio, la universidad y la radio universitaria en particular deben ser ese territorio también, evidentemente cercanos al presente, cercanos a la innovación, evidentemente, pero cercanos también, recuperando, manteniendo, resistiendo, ofreciendo aquello que es distinto a las vías. Hablaba antes del mainstream. Bueno, no es mainstream, estamos fuera de juego. Todo tiene que ser en 5 minutos, todo tiene que ser muy llamativo, no me vengas con detalles. Yo abogo, y esa es mi vida en realidad, yo abogo por otro mundo en donde, lo siento mucho, sé que puedo hacer una reseña de un libro en 30 segundos, pero no quiero hacerla. Quiero hacerla, quiero Ese, hablar lo que quiero. ese es el espíritu universitario, Alberto, y bueno, para convencerte un poco más de que sigas en la radio de la universidad, qué belleza, ya que hablabas de la belleza, qué belleza la emisora universitaria, qué belleza la emisora universitaria donde se puede escuchar a personas como tú, con esos intereses, con esa manera de enfocar la vida y las cosas, junto a programas realizados por investigadores de la universidad que nos hablan de historia o programas de debate, ¿no? Donde los chicos se sueltan ahí hablando de la actualidad y cómo enfocan ellos, ¿no? Los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Por ponerte solo unos ejemplos, ya que tengo la parrilla por aquí abierta y estoy viendo un par de programas en este momento, o sea, yo creo que al final la belleza, ¿no? La belleza sí que forma parte de la emisora universitaria, está ahí, ¿no? Si se sabe mirar, si sabe escuchar, sobre todo con cómo hay que escuchar, ¿no? Con Sí, asociada a ella, que también tiene que ver con la universidad como institución académica, ¿no? La pasión. Ahí me parece esencial, el conocimiento y la pasión, ¿no? El conocimiento, belleza y pasión. Es decir, gente que le gusta lo que hace, que sabe de lo que habla y que además lo cuenta apasionadamente. ¿Qué es un profesor, en definitiva? Arrimo el asco a mi sardina, ¿no? ¿Qué es un profesor? Alguien que sabe de algo y, a ser posible, que sabe mucho de algo y que además lo cuenta de una manera entusiasta y apasionada, capaz de llegar, capaz de... Bueno, yo hablo muchas veces de esto, ¿no? Lo habré repetido aquí algunas veces, ¿no? Yo hablo de la raíz etimológica común entre educar y seducir, ¿no? Ducere es un verbo latín, ¿no? Guiar, conducir, ¿no? Conducir, por cierto, tiene la misma raíz etimológica que seducir y que educar. Educar es atraer, es encandilar, metáforas luminosas, es encandilar, es iluminar, es esclarecer, bueno, introducir brillo, la belleza de nuevo, brillo en nuestras vidas. Para eso está la radio también. Muy bien. Alberto, pues siempre se suele hacer esta pregunta muy tópica, pero te la voy a hacer en estos 800 programas. Yo no sé si nos quieres contar una anécdota, porque hay anécdotas seguramente, ¿no? De cuando grabé aquel programa, lo que pasó en aquel momento, aquella noche que iba a la emisora a hacer el programa en directo. Yo no sé si querrías destacar, o también la cantidad de gente que has visto ya Sí, pulular por la emisora y pasar por la emisora. Yo no sé si quieres tener sí, una bueno, reflexión o algún recuerdo con nosotros de estos sí, sí, 800 sí. programas. Fíjate que desde el principio, veintitantos años, los muchos técnicos, cuando hacían directo, los muchos técnicos que estaban al mando técnico del programa que han pasado y que los nombres no recuerdo. Entonces, bueno, Jesús sí que me acuerdo de Alberto, pero, y muchos más, ¿no? Que no tendría que hacer una labor de investigación. Tengo todos los guiones de todos los programas escritos y por lo tanto podría recuperarlos, ¿no? No, y anécdotas sí, pero tampoco algo así especialmente singular. El hecho de que los primeros programas, al ser en directo, pues había muchísimos
problemas, se cortaban constantemente, me marchaba para casa a los 10 minutos, fastidiado después de haber preparado el programa con todo el interés, porque no salía, ¿no? Fallaba un ordenador, ahora es totalmente distinto, ahora está todo mucho más controlado, ¿no? No, me recuerdo, la radio fue, primero la sede estuvo en los sótanos del edificio FES, debajo de filosofía y de bueno, ciencias sociales, ¿no? Luego nos cambiamos ya estuviste en esa etapa, ¿no? En la etapa San de Isidro. San Isidro, ¿no? En traducción y documentación. Me recuerdo, y eso era muy bonito, porque San Isidro, que tiene aquella lucecita por la noche, cuando yendo por la noche, con unas noches nevadas algunas veces, me recuerdo yendo con un cierto ánimo, volviendo ya más desanimado a casa a las 12 de la noche, pero con aquella Salamanca nevada, con aquellas luces, aquellas calles medievales casi, que todavía estaremos en esa zona, ¿no? Y luego no, tampoco nada así de particular, ¿no? Sí que recuerdo el entusiasmo, como decía antes, el entusiasmo de los primeros programas, cuando ibas seleccionabas tus vinilos, ahora más profesionalidad, no habiendo rebajado la ilusión, pero así alguna anécdota singular, no me viene a la cabeza en este momento, ¿no? Pero Bueno, bueno, pero una imagen preciosa. Yo creo que nos has aportado otro poco de luz y otro poco de belleza, esa imagen preciosa, desde luego, donde estaba el aulario de San Isidro y con esa luz tan especial y en pleno casco histórico, ¿no? de la ciudad de Salamanca, que es bellísima. Bueno, pues felicidades, Alberto, felicidades a ti, felicidades también, se las daremos a la radio de la claro, Universidad de felicidades a la radio. Salamanca de tu parte y nada, pues que por muchos años más y por muchos programas más. Sí, no, eso, la idea de felicidades a la radio, agradecer a todo el mundo que en estos años ha permitido que esto saliera adelante, incluso también a los dos oyentes que tenemos identificados. No, es que ha habido personas que realmente han trabajado mucho por la radio, han hecho Sí, mucho por la radio. Yo tengo un buen ramillete de personas que han estado siempre ahí muy pendientes de la radio y yo creo que también ahí es justo, ¿no? Pensar en ellos, sobre todo cuando se cumplen años, ¿no? sí, sí, entonces eso, con respecto al pasado, agradecimiento a todo el mundo y con respecto al futuro, bueno, lo de los muchos años ya veremos a ver cuánto me dura el fuelle, pero en principio sí, mi intención, por ejemplo, en el caso concreto de Buscando Leones en las Nubes, que son 800 programas, hombre, me haría ilusión llegar a los 1000. Lo que ocurre es que 1000 programas sacamos unos 40 como mucho al año, por lo tanto nos estamos poniendo en aproximadamente 5 o 6 años más, ¿no? Ya Bueno, veremos cómo es la cosa. Pero bueno, mi intención es evidentemente continuar y ya iremos viendo sobre la marcha nuestros oyentes, nuestros escasos oyentes estarán al tanto de las novedades. muy bien, Alberto, pues un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh? Igualmente, muchas gracias.